Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios o lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez continuamos con el capítulo 13, El mundo inocente, y vamos a comenzar un epígrafe que es uno de los epígrafes, pues más comentados en el mundo de la facilitación de un curso de milagros. El epígrafe número 8 de la percepción al conocimiento. Bueno, antes de comenzar la lectura y comentario, vamos a hacer una pequeña aclaración previa, un comentario previo que nos va a servir para situarnos un poco en toda esta cuestión de la percepción y del conocimiento. El conocimiento es propio del espíritu, es propio del entorno del espíritu, de la realidad originaria, primordial, de la fuente, de todo lo que es. El conocimiento implica que no hay nada en ese entorno que no sea completamente compartido por todos, de forma que todos tienen todo el conocimiento eh, posible, todo el conocimiento que se puede tener. Todos, me refiero a todas aquellas manifestaciones espirituales de la unidad, es decir, todos los fractales de la fuente, lo que es esa creación constante que se perpetúa siendo una unidad, una única cosa, dispone todo el conocimiento absoluto y eterno. En el momento en el que el espíritu se plantea autoconocerse, conocerse a sí mismo y para eso explorar las infinitas posibilidades de la limitación, y ahí comienza la aventura experiencial del espíritu. Hemos dicho en muchos otros seriales y también hemos dicho en alguna serie, en alguna sesión de este serial de un curso de milagros, hemos explicado el símil de que el espíritu, para poder iniciar un autoconocimiento, debe experimentar algo diferente de lo que es. Si es absoluto, eterno e infinito, si su entorno es el conocimiento puro, tiene que experimentar lo opuesto, la limitación. Pues bien, un curso de milagros trata esto de una manera bastante específica con el comienzo de la dualidad. Esto lo refiere un curso de milagros como la aparición en la mente del hijo de esa bonita idea de la cual se reía al principio, y era si podría ser primera causa creadora como su padre. Y a partir de ahí vino ese afán, ese deseo de experimentar ser primera causa creadora, pese a no tener sentido que fuese en realidad, pero a partir de ahí se hizo una división en la mente del hijo, surgió el sueño de ilusión, y esto llevó a una aparición de una sensación de culpa, de una creencia en que la separación se había producido en realidad, creencia en el mal, creencia en el pecado, una culpa subsiguiente, una proyección de la culpa sobre lo otro de lo cual presuntamente se había separado, y un miedo, por lo tanto, a el seguir recibiendo las consecuencias de la separación por parte de aquel sobre el cual se proyectó la culpa sentida por primera vez de creerse separado. Bueno, todo esto muy resumidamente. Eh, en otros textos espirituales y en otras tradiciones, eh, realmente lo que se explica es que el espíritu tiene un afán de autoconocerse. Esto, por supuesto, es algo, una fase bastante anterior a la de la aparición de la dualidad, que es a la que se refiere un curso de milagros. Y en este afán de experimentar lo que no es para tener un contraste sobre lo que es y poder realizar a partir de ahí un conocimiento
específico en todo tipo de posibilidades imaginables, en ese contexto es donde surge precisamente la aventura experiencial, es decir, lo que se puede conocer como el descenso hacia ámbitos de experimentación. Y ese descenso se realiza bajo tres premisas: la limitación de la operativa de la mente, la involución de la mentalidad y la densificación de la energía, entendiéndose energía como la manifestación del pensamiento del espíritu. Recordemos que en origen esa única cosa originaria y primordial, el espíritu se expresa a través de su mente. Todo es mental, todo es pensamiento. Pues bien, el pensamiento en la exploración de la limitación en el entorno del espacio-tiempo, dos elementos del diseño para explorar la limitación fundamentales, se manifiesta como energía. Y entonces ese tercer aspecto, hemos dicho el primero, limitación de la operativa de la mente; el segundo, involución de la mentalidad; y el tercero, densificación de la energía, entendiendo la energía como manifestación del pensamiento del espíritu. Pues esto es lo que nos lleva a abandonar el conocimiento. Y aquí hilamos un poco con que del conocimiento se pasó a la percepción, porque una vez que comienza la limitación de la operativa de la mente, ésta ya no es capaz de albergar el conocimiento completo en el estado originario del espíritu, sino que al haber habido divisiones de la mente ficticias, pero deseadas como elemento de diseño de esa experiencia, al haber habido limitaciones de la mente, ya no se dispone del conocimiento completo dentro de esa experiencia. Eso ya sabemos por todas las tradiciones espirituales. Un curso de milagros se encarga también de detallarlo muy específicamente. La separación no ocurre en realidad, es un sueño, es una ilusión, es una experimentación bajo un diseño de limitación artificial. Nada ha ocurrido en el Hijo y realmente, pues lo que está sencillamente ocurriendo es que cada vez se experimenta una operativa de la mente más limitada y por lo tanto se pasa del conocimiento a la percepción, y la involución de la mentalidad hace que esa percepción pase a ser cada vez más falsa, más incorrecta, más errónea, y se llega en un determinado momento al extremo de la experimentación, al extremo de la limitación de la operativa de la mente, al extremo de la involución de la mentalidad y por lo tanto al extremo de la percepción errónea. Y esa es la situación de la cual partimos los personajes de experimentación del nivel último, el nivel más extremo, más opuesto al espíritu, que es el físico material, entre los que estamos los seres humanos del escenario de experimentación llamado Tierra. Pues bien, un curso de milagros hace un planteamiento muy sencillo y es el siguiente: para pasar de la percepción al conocimiento, es el título de este epígrafe, en primer lugar hay que corregir la percepción errónea. La percepción errónea se corrige a través de dos herramientas: el perdón y los milagros, que van a producir una expiación, una comprensión del error y van a permitir una transformación de esa mentalidad errada en una mentalidad cada vez más recta, lo que va a determinar una percepción cada vez más fidedigna y más corregida, hasta que se pase de una percepción completamente errónea a una percepción completamente recta. Y de la percepción completamente recta, ya el último paso, el paso al conocimiento, supone la reunificación final. La reunificación final.
el descenso supuso el paso de la unidad a la multiplicidad en ilusión, en diseño, en experimentación, para después desde la multiplicidad retornar a la unidad. Pues bien, eso se consigue corrigiendo la percepción. Y una vez corregida completamente la percepción, ya solo queda el último paso final, que es como que esa unidad originaria va a recoger a esos fragmentos que ya han experimentado y los va a reintegrar. El último paso lo da Dios, los va a reintegrar a la unidad, al entorno del espíritu, al conocimiento completo y absoluto. Bueno, pues una vez explicado esto, que me parecía bastante oportuno antes de comenzar a leer, vamos a ir leyendo este texto de la percepción al conocimiento, que es uno de los primeros, una de las primeras partes en un curso de milagros donde empieza a hablar de todo esto. Pero me parecía bastante interesante clarificar la idea final de un curso de milagros sobre cómo se produce el paso de la percepción al conocimiento, no directamente, sino primero corrigiendo una percepción completamente errónea, consiguiendo a través de las herramientas que la espiritualidad profunda nos da, en el caso de un curso de milagros llamado el milagro, el perdón, la expiación, para conseguir una percepción recta y de ahí ya la integración final al conocimiento. Pues bien, con esto dicho, vamos a comenzar la lectura y comentario de este epígrafe número 8 de la percepción al conocimiento en la página 285 del libro regular. Tiene 10 puntos, pues vamos a ver si conseguimos hacerlo en una sola sesión. Si veo que nos entretenemos demasiado, pues haremos 2. Y dice así: 1. Toda curación es una liberación del pasado. La experiencia humana es una experiencia en la que una vez que surge la dualidad es el que en la experiencia humana se le da valor a lo ficticio, a lo ilusorio, a lo que nunca fue, a lo falso. Por ejemplo, se establece la creencia en el mal. Por ejemplo, se establece toda aquella polaridad que nosotros podemos ahora ver manifestado en nuestro mundo, arriba y abajo, frío y calor, espíritu y materia. Entonces, una de las cuestiones que se establecen una vez que comienza la dualidad es, debido a la extrema limitación de la operativa de la mente, la sucesividad temporal. Cuando nuestra mente se limita en extremo, ya no es capaz de sostener simultáneamente varios acontecimientos a la vez, tiene que ir sosteniendo acontecimiento tras acontecimiento, sucesivamente, uno por vez, y ahí comienza una experiencia que es un producto directo de la limitación de la operativa de la mente, que es el tiempo. El tiempo. Cuando surge el tiempo, surge la apariencia de circunstancias pasadas y la apariencia de circunstancias futuras, simplemente porque nuestra mente no puede gestionar todas esas circunstancias al mismo tiempo, solo puede gestionar una por vez, con lo cual las que ya ha gestionado quedan en un recuerdo como pasado y las pendientes de gestionar quedan en una expectativa como futuro. Un curso de milagros, como todo texto espiritual, pretende curar, sanar, pretende liberarnos de la percepción de tiempo, de la sucesividad. Y entonces nos dice este comienzo de este punto: toda curación es una liberación del pasado. La percepción del pasado en la psicología humana, además, en este entorno de creencia en el pecado, creencia en el mal, culpa y miedo, conlleva que nuestro pasado, un pasado, por supuesto, erróneo, es un pasado que nos recuerda, que nos incorpora una culpa, con lo cual
la curación del pasado es la liberación de la culpa, fundamentalmente. Toda curación es una liberación del pasado. Por eso es por lo que el Espíritu Santo es el único sanador. Él enseña que el pasado no existe, simultaneidad, en el entorno del espíritu contra sucesividad, en el entorno de experimentación de personaje. Él enseña que el pasado no existe, hecho este que pertenece a la esfera del conocimiento, entorno del espíritu, conocimiento absoluto, simultaneidad completa sobre todo acontecimiento, una mente infinita capaz de gestionar a la vez todo acontecimiento, por lo cual no necesita el tiempo. El pasado no existe, hecho este que pertenece a la esfera del conocimiento. Saber que el pasado no existe pertenece a el conocimiento, no a la percepción. Siempre que hay percepción hay limitación de la operativa de la mente, con lo cual surge la sucesividad. Y que por lo tanto es imposible que nadie en el mundo sepa. La única mente en el escenario Tierra capaz de dar un testimonio del conocimiento es el espíritu. No hay personajes en el escenario Tierra que puedan dar testimonio del conocimiento, como mucho de una percepción corregida, en grado, pero no del conocimiento. El Espíritu Santo es el único que puede dar testimonio del conocimiento en relación con que el tiempo no existe y por lo tanto el pasado es una ilusión. Sería ciertamente imposible permanecer en el mundo gozando de tal conocimiento. Claro, si hubieses alcanzado la plena integración de que el tiempo es una ficción, esto sería porque hubieses deslimitado la operativa de tu mente de tal manera que estarías ahora mismo en simultaneidad perceptiva, que es asimilable al conocimiento, es el grado más elevado de corrección de la percepción. Pero no hay nadie en el mundo, en el escenario Tierra, que esté en esa situación. Porque el mero hecho de estar en el escenario Tierra supone que se ha aceptado el diseño limitativo de la operativa de la mente propio de este escenario. Se ha aceptado con decisiones previas, con lo cual, si estás aquí, no puedes manifestar ese conocimiento cuyo único representante aquí es el Espíritu Santo. Dice, pues la mente que sabe eso a ciencia cierta sabe también que vive en la eternidad y no utiliza la percepción en absoluto. La mente que sabe eso a ciencia cierta no está limitada en absoluto, sabe que es una mente eterna, está en la simultaneidad, por lo tanto está en el conocimiento. Por lo tanto, no utiliza la percepción en absoluto, porque no está en una operativa de la mente de sucesividad, está de simultaneidad. Por lo tanto, esta mente ha puesto el establecimiento de que la única mente así en el escenario Tierra es la del Espíritu Santo. No se detiene a pensar dónde está, ya que el concepto dónde no significa nada para ella. Lo mismo que se puede curar la creencia en el pasado, se puede liberar uno del tiempo y por lo tanto del pasado, puede liberarse uno también del espacio. Porque este es un diseño, desde el comienzo de la dualidad, de separación, en el que hay una aparente separación entre el sujeto y todo el resto de objetos del escenario, y un espacio intermedio entre el sujeto observador y el objeto observado. Pero una mente que está en el conocimiento no solamente no tiene sentido para ella el tiempo sucesivo y por lo tanto no tiene sentido el pasado y el futuro, sino que tampoco tiene sentido el espacio ni la separación. Por lo tanto, no se detiene a pensar dónde está, ya que el concepto dónde no significa nada para ella. En el entorno del espíritu es estoy en todo, en todas partes donde puedo estar, estoy en todo, en la totalidad, soy la totalidad.
con lo cual, ¿dónde no tiene sentido? Esta mente sabe que está en todas partes de la misma manera en que lo tiene todo y para siempre. Eternidad, absolutez, infinitud, conocimiento. Punto 2. La diferencia palpable que existe entre la percepción y el conocimiento resulta muy evidente si consideras esto. No hay nada parcial con respecto al conocimiento. El conocimiento es absoluto. Es decir, no hay un conocimiento de una parte y de otra parte y de otra parte. Se conoce la totalidad. No hay partes. No hay nada parcial en relación con el conocimiento. Sin embargo, en la percepción, como tú no puedes conocer la totalidad, ni siquiera podrías acordarte de la totalidad de objetos que hay en tu habitación en un momento dado. Imaginaos, estamos en el extremo. Sería percepción absolutamente extrema. Entonces no hay nada parcial en el conocimiento. Cada uno de sus aspectos es total y por lo tanto ningún aspecto está separado de otro. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios. Quien te conoce. Hay una perfecta unidad entre esas dos fases de Dios indiferenciado y Dios ya diferenciado en su creación. Sigue siendo una perfecta unidad, pero dentro de ella se goza del perfecto conocimiento. Es decir, cada parte conoce al todo porque cada parte participa del todo. Y esta es la explicación de esta frase. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios. Mente de Dios con mayúsculas, porque la mente de Dios es la mente del Espíritu, el Espíritu se expresa a través de la mente, con lo cual es equivalente el Espíritu y su mente. Por eso está en mayúsculas la mente de Dios. Quien te conoce. Hay un conocimiento perfecto, recíproco, total, entre todas las partes de esa unidad. Fijaos que no es correcto hablar de partes, no obstante, en nuestro lenguaje tampoco podemos evitarlo. Aquí mismo Jesús lo hace. Esa mente sabe que está en todas partes de la misma manera que lo tiene todo y para siempre. Tenemos que hablarlo de alguna manera, lo de la fractalidad dentro de la unidad. Sigue diciendo, por lo tanto, al tú ser un aspecto del conocimiento, al estar en la mente de Dios, quien te conoce, todo conocimiento te pertenece. Es que eso eres tú, aquello de allí, la parte y el todo. De hecho, pues hay un epígrafe por aquí, que es el que vimos ya, o el que veremos. Veremos. El siguiente epígrafe es el 9, la 9 de culpabilidad, la liberación de la culpabilidad, la paz del cielo. Bueno, ahora mismo no lo localizo, pero habla de la parte y del todo. En el entorno del espíritu, cada parte es el todo. Mientras que en el mundo de la ilusión, las partes están completamente en apariencia, separadas y diferenciadas unas de otras. Todo conocimiento te pertenece, pues en ti reside todo conocimiento. Tú, como parte en el entorno del espíritu, eres el todo. Y esa es la realidad, tu única realidad. La percepción, aun en su expresión más elevada, nunca es completa, porque desde el momento en el que hay una mínima limitación de la operativa de la mente necesaria para poder vivir las experiencias de limitación, en ese momento ya no hay conocimiento completo. Por mínima que sea la limitación, ya puede ser una percepción muy cercana al conocimiento, pero no va a ser el conocimiento. La percepción, aun en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que pueda haber, dado que el Espíritu Santo es digamos, el elemento del entorno del espíritu que penetra en la ilusión para servir siempre como guía, dado que penetrar en la oscuridad de la ilusión puede suponer perderse, dado lo extremo de lo que se experimenta. De hecho, aquí estamos bastante perdidos, pues hay una luz que penetra y está a disposición de todas las mentes
cuya operativa ha sido limitada. Hay una luz que sirve de guía. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una manifestación del entorno del Espíritu para dentro de la exploración de la limitación, para que sirva de guía constante. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que puede haber, no tiene significado en el cielo, porque en el cielo lo de la percepción, cuando gozas de conocimiento, es como si ahora mismo, en vez de enviar un mensaje por internet, por Telegram, por ejemplo, pues escribieses una carta postal. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Pues esto es lo mismo. Si estás en el conocimiento, la percepción no tiene sentido. Es que ni siquiera se entiende desde el ámbito del conocimiento lo que es la percepción. Hay que entrar a experimentar la limitación de la operativa de tu mente para entender lo que es la percepción. Pero cuando entras a la percepción ya no eres capaz de reconocer el conocimiento. Esto es como aceite y agua. No se pueden mezclar. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que pueda haber, una percepción completamente fidedigna, en el sentido de que no tiene involución de los valores espirituales acompañándola. Porque nosotros, aparte de limitar la operativa de nuestra mente, hemos incurrido en una involución de la mentalidad, brutal desde el momento en el que surge la dualidad como concepto experimentador. Brutal. Bueno, pues el Espíritu Santo no está en percepción como la nuestra, está en una percepción completamente fidedigna, completamente asimilable al conocimiento, solo que al estar dentro del ámbito de la exploración de la limitación, pues ya no es el conocimiento. Pero sin embargo, no tiene involución en, como hemos dicho, los valores del espíritu. Nosotros como personajes de experimentación sí estamos en esa involución de valores del espíritu, fue el segundo aspecto del descenso, el Espíritu Santo no. Por eso es la percepción más perfecta que pueda haber, porque es la percepción que podríamos llamar divina, sin involución en valores espirituales. Pero no tiene significado en el cielo. La percepción puede extenderse a todas partes bajo su dirección, pues la visión de Cristo contempla todo en la luz. El Espíritu Santo, bajo su guía, puede restaurar en ti la visión de Cristo, que es la visión plena de valores del Espíritu. Tú tienes la operativa de tu mente extremadamente limitada, pero además tienes una involución en tu mentalidad, una involución de valores del Espíritu completa. Bien, el Espíritu Santo puede ofrecerte la visión de Cristo. La visión de Cristo remediaría la involución de tus valores. Recobrarías los valores del Espíritu y percibirías, por tanto, correctamente. La percepción puede extenderse a todas partes bajo su dirección, pues la visión de Cristo contempla todo en la luz, según los valores del Espíritu. La luz, la divinidad, valor del Espíritu son expresiones equivalentes. Pero no hay percepción, por muy santa que sea, que perdura eternamente, porque la percepción es un estado artificial, porque la naturaleza intrínseca del espíritu es el conocimiento. La percepción implica una limitación artificial de las capacidades del espíritu y no puede durar, porque no es su naturaleza. No hay percepción, por muy santa que sea, que perdure eternamente. 3. La percepción perfecta, plena de valores del espíritu, dotada de la visión de Cristo, pues
tiene muchos elementos en común con el conocimiento, haciendo que sea posible su transferencia a él. En cuanto deslimitas la operativa de la mente, ya no hace falta una evolución de valores del espíritu, porque la percepción correcta implica que ya se ha producido esa evolución en los valores del espíritu. El paso de la percepción falsa, errónea, completamente oscura, al de la percepción perfecta, es la evolución espiritual, la evolución en valores del espíritu. Una vez que tienes la percepción perfecta, es muy asimilable al entorno del espíritu, tiene sus mismos valores, lo único es que hay que eliminar la última división de la operativa de la mente, la última división de la mente que genera una limitación de su operativa. La percepción perfecta, pues, tiene muchos elementos en común con el conocimiento, los valores del espíritu, haciendo que sea posible su transferencia a él, deshaciendo la última división que producía limitación en la operativa de la mente. El último paso, no obstante, lo tiene que dar Dios, porque el último paso de tu redención, que parece estar en el futuro, Dios lo dio ya en tu creación, porque en principio tenemos que entender, vale, si la evolución espiritual desde la percepción errada a la percepción fidedigna la has ido realizando tú, decidiéndola tú con la guía del Espíritu Santo, evolucionando en valores del Espíritu, pero decidiéndola tú. ¿Por qué dice ahora mismo el curso que el último paso, reintegrarte a la realidad única existente, tiene que darla Dios? Porque no se puede cerrar una puerta por dentro, hay que cerrarla por fuera de la ilusión, es decir, desde el entorno del espíritu hay que cerrar esa puerta. ¿Se entiende, no? Tú cuando sales de una habitación no puedes cerrar. Si sales no puedes cerrar por dentro, tienes que cerrar por fuera. Pues esto es lo mismo. Da una explicación muy, muy técnica y muy metafísica un curso de milagros. El último paso, no obstante, lo tiene que dar Dios, cerrar por fuera, al cuarto, a la habitación de la ilusión, sales de ella y cierras por fuera, te metes en la habitación de la realidad. Porque el último paso de tu redención, que parece estar en el futuro, Dios lo dio ya en tu creación. Porque además tú estás saliendo del tiempo. Una vez que pasas de la percepción al conocimiento, sales completamente del tiempo porque se deslimita absolutamente, se unifica la última división de tu mente y se deslimita definitivamente tu mente. Entonces ya no necesitas tiempo en absoluto. Entonces, el retorno se produce en simultaneidad, de forma que una vez que cierres la puerta por dentro, tú como Dios, un curso de milagros, para que lo entendamos, dice, el último paso lo da Dios. Bueno, eres tú en la fase indiferenciada, Dios. Eres tú también. Al cerrar tú la puerta por dentro, en la habitación de la realidad, cierras la puerta que comunica con la habitación de la ilusión. Ahí entras, regresas de nuevo a la simultaneidad y entonces ya no necesitas del tiempo. Y entonces ya no puedes realizar tú desde la ilusión ese cierre o cerrar tú por dentro cuando sales, que es el mismo símil, dado que eso supondría perpetuar la percepción de tiempo. Cierras desde la simultaneidad y es el mismo acto que fue abrir. El mismo acto que fue abrir es cerrar. Ahí no hay tiempo, ahí se vive todo a la vez. Es el entorno real, el entorno del espíritu en el cual hay simultaneidad completa y no hay tiempo. La separación no ha interrumpido la creación. Simplemente fueron una serie de acontecimientos simultáneos falsos, con lo cual en los acontecimientos simultáneos verdaderos nunca hubo una interrupción. Y además, acontecimientos simultáneos falsos ralentizados, de forma que no hubo ni un parpadeo
desde el comienzo de la aventura experiencial hasta su final. Solamente dio una sensación de tiempo interno por la limitación de la operativa de la mente, pero en el entorno del espíritu, en pleno conocimiento, con plena simultaneidad, no hubo ninguna percepción de tiempo, de sucesividad ni de limitación, con lo cual la entrada al sueño y la salida al sueño fueron un mismo acto. Por tanto, la separación no podía interrumpir la creación. La creación no puede ser interrumpida. La creación es, hay que entenderla en el contexto de la infinitud. Dios es uno, es todo lo que hay, es absoluto, no hay otra cosa, pero es absoluto creciente, porque la creación no cesa. Vamos a hacer como que la cosa es una esfera que crece, pero en realidad no es una esfera, porque allí no hay formas. Pero sí que crece las ideas, los pensamientos de la fuente o primera fase del espíritu respecto de nuevos fractales, nuevas partes de sí misma que pasan a formar la incorporación del todo y hacen que crezca cada vez más. Hago el símil de que crece una esfera, por eso en cada momento es perfecta y completa porque es todo lo que hay, pero cada vez es más grande en ideas, en seres, en creaciones reales, en hijos de Dios, en fractales. Por eso la creación no podía ser interrumpida. Simplemente una parte de esos fractales, de esos hijos de Dios, se desconectaron, tic, tic, durante un parpadeo allí, que aquí fue eones de tiempo. El cono del tiempo que afecta cuanto más limitada es la operativa de la mente y más involucionada es la mentalidad, descendiendo por niveles, más densa es la manifestación del pensamiento del espíritu dentro como energía, más tiempo. Pero el tiempo son los de dentro. La separación no es más que una formulación equivocada de la realidad que no tiene consecuencia alguna. Un parpadeo. Eso fue. Ese parpadeo fue, y aquí parece que son trillones de años. Pero, bien, ya lo hemos explicado desde la parte del conocimiento y del entorno del espíritu, pero nosotros estamos ahora mismo en esa percepción. Y esto nos suena muy bonito, pero ¿cómo volvemos? Bueno, ya nos lo hizo un curso de milagros. Primero tienes que corregir tu percepción. Tienes que adquirir la visión de Cristo, la consciencia de unidad, la mentalidad divina, para conseguir una percepción fidedigna. Y de ahí ya pasarás al conocimiento. Con lo cual, ¿cómo lo hacemos? Bueno, las tradiciones espirituales hablan todas de lo mismo. En un curso de milagros se tiene una terminología y una forma de explicarlo muy concreta. El milagro, una transformación de tu mentalidad. Claro, tu mentalidad está involucionada, para evolucionar tiene que transformarse. Cada vez que se transforma, se le llama milagro. El milagro, que no tiene ninguna función en el cielo, allí no hace falta, es necesario aquí. Aquí hay que transformar la mentalidad, pasar de los valores mundanos a los valores del espíritu, cambiando tus creencias, tu mentalidad, tu mente, tus ideas, tu pensamiento, tu percepción como consecuencia. Todavía pueden verse aspectos de la realidad, los cuales reemplazarán a aspectos de la irrealidad. Bueno, claro, aquí todo lo que implica amor, amor con mayúsculas, amor espiritual, amor de Dios, amor puro, amor perfecto, amor altruista, no condicionado, no exigente, no excluyente. Todo eso son aspectos de realidad,
todavía pueden verse aspectos de la realidad incluso en el extremo de la experimentación, los cuales reemplazarán a aspectos de la irrealidad. Esos son los milagros, que tú crees cosas completamente falsas y de repente empiezas a creer cosas completamente verdaderas. Crees que tu hermano es un cafre y de repente adquieres la visión de Cristo en valores espirituales y te das cuenta de que tu hermano es un fractal de la fuente aquí experimentando en el mismo nivel de confusión y de locura que tú. Eso ya es un milagro. Los aspectos de la realidad se pueden ver en todo y en todas partes. De la realidad. Claro que sí, aquí están. Quien tenga ojos para ver, que vea. Lo que pasa que aquí el grado de confusión es tan enorme que a veces, aunque te digan, aquí hay aspectos de la realidad, pues tú no los ves o no los ves todos. Pero fíjate, se pueden ver en todo y en todas partes, porque una vez que adquieres la visión de Cristo o una mentalidad espiritual, entonces ya puedes ver solamente a la chispa divina en cada una de las cosas a donde miras. Y entonces puedes ver el amor en todo y en todas partes, la realidad en todo y en todas partes. Mas solo Dios puede congregarlos a todos al coronarlos cual uno solo con el don final de la eternidad. Solo Dios, el entorno del Espíritu, el Espíritu en su entorno, puede cerrar la puerta del cuarto de la ilusión y tiene que hacerlo por fuera del cuarto de la ilusión. Por eso solo Dios puede congregarlos a todos finalmente al coronarlos cual uno solo con el don final de la eternidad, pasar al conocimiento, fin de la corrección de la percepción, fin de la evolución espiritual, fin del tránsito por los niveles de experimentación, deshaciendo la limitación en operativa de la mente, en evolución de valores y en densificación, deshaciendo todo eso en el camino inverso. Y al final, Dios cierra la puerta. Dios, que somos nosotros, cerrando la puerta por el otro lado. 4. Sin el Padre y sin el Hijo, el Espíritu Santo no tiene ninguna función. No está separado de ninguno de ellos al estar en la mente de ambos y saber que dicha mente es una sola. Esto lo aclara muy bien un curso de milagros. Esto lo aclara muy bien el libro de Urantia, que explica cómo las manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a imaginar que, para entender esto, que entre el cuarto de la ilusión, siguiendo con el símil que hemos puesto, y el cuarto de la realidad, entre la habitación de la ilusión o estancia y la estancia de la realidad, en vez de haber solo una puerta hay un pasillo. Ese pasillo es el portal dimensional. Pues bien, en el portal dimensional, justo al lado de la habitación de la realidad, está el Padre, en medio está el Hijo y cerca de la puerta de la estancia o habitación de la ilusión está el Espíritu Santo. En el libro de Urantia eso es la isla eterna del paraíso, un portal dimensional entre la realidad y la ficción. Entonces, por eso, en el libro de Urantia te explica que en ese pasillo, al entrar el Espíritu, para inaugurar toda esa experiencia, se generaron esas tres manifestaciones que conocemos como Padre, Hijo, Espíritu. Porque en realidad, en la habitación de la realidad, lo que hay es espíritu puro, fuente, todo lo que es, ¿no? Pero esas tres manifestaciones surgieron Padre como representante de todo lo que es, de la fuente, de la realidad originaria y primigenia, Padre. Del Padre se desglosa el Hijo y de Padre e Hijo se desglosa el Espíritu, porque hay una distribución funcional respecto de lo que es toda la aventura de exploración de la limitación y de su buen fin, digamos, buen fin. Habría que, pues bien, leerse el libro de Urantia para entender un poquito de qué estamos hablando, pero viene al caso de esta frase
de que sin el Padre y sin el Hijo el Espíritu Santo no tiene ninguna función, porque el Espíritu Santo es una funcionalidad delegada del Hijo y del Padre, siendo el Hijo una funcionalidad delegada del Padre. Y esas funcionalidades que se delegan por el Espíritu, por la fuente, precisamente se realizan para la preparación de toda esta aventura experiencial, que tiene un propósito. Tiene un propósito porque si careciese de propósito no podría haber sido. Y esto tiene que quedar bastante claro. La aventura experiencial tiene un propósito. La aventura experiencial de la ilusión tiene un propósito y es el autoconocimiento por el espíritu de sí mismo, partiendo del contraste con el entorno de lo que no es. Sin el Padre y sin el Hijo, el Espíritu Santo no tiene ninguna función. No está separado de ninguno de ellos al estar en la mente de ambos y saber que dicha mente es una sola. Correcto. El Espíritu Santo es un pensamiento de Dios. Por supuesto, una delegación funcional de Padre y de Hijo. Y Dios te lo dio porque Él no tiene ningún pensamiento que no comparta. Por supuesto, el que alguna parte de la filiación, el que algunos hijos de Dios, el que algunos de los fractales de la fuente experimentasen estos niveles extremos de limitación, no quiere decir que no sigan siendo fractales de la fuente y por lo tanto reciben todo lo que tiene la fuente en sí, en su entorno y contexto. Esto es como dice un curso de milagros. El Espíritu Santo es un pensamiento de Dios y Dios te lo dio porque Él no tiene ningún pensamiento que no comparta. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que el fractal no necesita recibir ese pensamiento de Dios, pero el sueño del fractal, multiplicidad, división, fragmentación, fractalización y personajes múltiples de experimentación, cada uno de esos personajes sí tenía que preservar, pese al abandono de la naturaleza y atributos del espíritu por los personajes, sí tenía que preservar una conexión con la fuente, y el Espíritu Santo fue esa conexión con la fuente en cada uno de los personajes de los fractales. El mensaje del Espíritu Santo habla del intemporal en el tiempo. Efectivamente, el mensaje del Espíritu Santo siempre se refiere a la realidad. Ahí no hay tiempo, no hay limitación de la operativa de la mente. No hay un subproducto residual de la percepción de la mente, tal como lo hay dentro del mundo de ilusión. La mente del espíritu dentro del mundo de la ilusión se llama conciencia. Y la limitación de la conciencia trae como subproducto o residuo la percepción de sucesividad temporal. El mensaje del Espíritu Santo habla de lo intemporal en el tiempo. A los que están con la percepción de tiempo, de sucesividad lineal, les habla de lo intemporal para que sepan hacia dónde tienen que evolucionar. Y por eso es por lo que la visión de Cristo contempla todas las cosas con amor. Efectivamente, el Espíritu Santo, esa mente que goza de percepción fidedigna, completa, aun dentro del sueño de ilusión, que se instala en la mente de cada personaje, lo que trae son los valores del espíritu y por lo tanto le otorga a cada personaje la visión de Cristo. Y esa visión de Cristo es la que contempla todas las cosas con amor. Y nos vamos a esa frase previa que decía: todavía pueden verse aspectos de la realidad, aun en el sueño de ilusión,
los cuales reemplazarán a aspectos de la irrealidad. Esos aspectos de la realidad son precisamente los que puedes ver cuando asumes los valores del Espíritu que trae el Espíritu Santo y por lo tanto empiezas a tener visión de Cristo y a corregir tu percepción. Empiezas a ver aspectos de la realidad aún en el mundo de la ilusión. Sin embargo, ni siquiera la visión de Cristo es su realidad, la del Espíritu Santo. Ni siquiera la visión de Cristo es su realidad. Claro, la visión de Cristo es una forma de ofrecer a las mentes confusas que están en la ilusión una guía para empezar a ver realidad en el mundo de la irrealidad. Pero ni siquiera la visión de Cristo es la realidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo goza de la realidad plena del entorno del Espíritu. Con lo cual, la visión de Cristo no es su realidad. Es lo que hace que nosotros que estamos en la irrealidad empecemos a realizarnos, a hacernos reales. Pero él no necesita la visión de Cristo. Él tiene la visión espiritual plena y completa del conocimiento. Pese a que su función dentro de la ilusión es expandir la percepción recta, completa, perfecta. Dice aquí un curso de milagros, principio del punto 3, la percepción perfecta, que tiene muchos elementos en común con el conocimiento. Pero la visión de Cristo, por ejemplo, en un escenario como la Tierra, aún no goza de esa naturaleza de percepción perfecta, que te permite ir viendo cada vez más aspectos de la realidad, no toda la realidad, porque no podrías estar entonces en un escenario tan extremo. Todo esto es una cuestión de niveles de descenso o de ascenso. Los áureos aspectos de realidad, los dorados aspectos de realidad que brotan a la luz bajo su amorosa mirada, son vislumbres parciales del cielo que se encuentra más allá de ellos. Empiezas, gracias a la visión de Cristo, gracias a la percepción que te induce el Espíritu Santo, empiezas a ver destellos de realidad en la ilusión, pero son aún vislumbres parciales del cielo que se encuentra más allá de ellos. Conocimiento. 5. Y es el punto 5, el último que vamos a ver en esta sesión, porque bueno, pues merecía la pena entretenerse en todo esto, nos hemos entretenido, son 10 puntos, hacemos este punto quinto y los otros 5 los haremos en la siguiente sesión. Y dice este quinto, este es el milagro de la creación, que es una eternamente. Nunca en realidad hubo separación ni fragmentación. El nivel de realidad es uno. Todo lo que no es uno, todo lo que no se percibe como uno, todo lo que no aparenta ser la unidad, es estar en el mundo de la ilusión. ¿Cómo se sale del mundo de la ilusión? Integrando la idea de la unidad. Todo es mental. Integrar la idea de la unidad te va a hacer manifestar un viaje en el cual cada vez vas a tener menos forma, menos separación y menos densidad corporal. Sucesivos niveles que va subiendo. Pero la creación en el estado originario del espíritu es una, donde se comparte absolutamente todo, donde cada parte es el todo. Cada milagro que le ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad, una chispa dorada que surge al contemplar el mundo. Tú ofreces esa visión de la chispa dorada a los demás y los demás pueden
adherirse a esa misma visión y participar de ella. Tú con tu ejemplo como persona das el ejemplo de valores del espíritu en tu forma de desenvolverte en tu vida diaria, los demás lo ven y la forma en que tú percibes puedes traspasársela a ellos y empezar a ver ellos el amor en todas partes, esas chispas doradas dentro del cuarto de oscuridad. Aunque cada aspecto es en sí la totalidad, no podrás saber esto hasta que no te des cuenta de que todos ellos son lo mismo, que se perciben en la misma luz y que por lo tanto son uno. Nosotros ahora mismo, con nuestra visión específica, no abstracta, en la que separamos cada acontecimiento y cada objeto de todo lo demás, vemos un atisbo de realidad aquí y otro atisbo de realidad allí, nos parecen diferentes, pero en realidad es lo mismo. Luego, generalizando los atisbos de realidad a todo acontecimiento, a todo tipo de acontecimiento y en todo momento, esa es la forma en la que tú avanzas con paso seguro en la corrección de tu percepción y te vas dando cuenta de que todos ellos son lo mismo, que se perciben en la misma luz y que por lo tanto son uno. Cada hermano que ves libre de su pasado, fijaos que hemos empezado el epígrafe hablando de que toda curación es una liberación del pasado. Y esto es muy sencillo. En la ficción de sucesividad temporal tú has tenido una percepción errónea en la relación con los demás. De ahí ha surgido una culpa. Has aplicado la creencia en el mal, la creencia en el pecado en tu relación con los demás, les has visto culpables y ha surgido una culpa en ti. Eso es ficción, porque desde el momento en el que empiezas a darte cuenta y a integrar todas estas ideas, en el momento en el que empiezas a darte cuenta de que condicionar la visión presente de tu hermano con una visión sesgada de él que realizaste en el pasado es perpetuarla, es perpetuar el pasado y por lo tanto perpetuar la ilusión. ¿Cómo te puedes librar del pasado? Diciendo, la visión que tengo de mi hermano que forjé en el pasado no es real, la elimino completamente. Voy a forjar una nueva visión de mi hermano ahora, a la luz de lo que sé y a la luz de mi intención de realizarme a mí mismo. Pues bien, eso es liberarte del pasado. A su vez, él ve que te has liberado de tu propio condicionamiento del pasado al contemplarle a él se da cuenta y puede elegir hacer lo mismo, liberarse de su propio condicionamiento del pasado al contemplarte a ti. Y este es el sentido de esta frase. Cada hermano que ves libre de su pasado, pues te aproxima más al final del tiempo. Sales de la limitación de la operativa de la mente, sales de la involución en valores, evolucionas en valores del espíritu y por lo tanto te alejas de la consecuencia de la limitación de la operativa de la mente y de la involución de la mentalidad, que es la sucesividad temporal. Por lo tanto, vas saliendo cada vez más de la percepción de tiempo. Cada hermano que ves libre de su pasado, pues te aproxima más al final del tiempo, al final de tu percepción de tiempo, al introducir una manera de ver sana y sanadora en la oscuridad, que es no condicionada por la ilusión forjada en el pasado. Una visión nueva, un renacimiento en el espíritu. Te veo ahora tal como eres, pese a cómo te viene el pasado. Todo eso ya no cuenta para mí. Capacitando así al mundo para ver, ofreciendo esa visión que has tenido tú con ellos a los demás que pueden adherirse, a su vez, a tu forma de ver.
Pues la luz tiene que llegar hasta el mundo tenebroso para que la visión de Cristo sea posible incluso ahí. Tú que ya estás empezando a no actuar condicionado por tu pasado y renacer en el espíritu a la hora de percibir ahora en el presente de nuevo, lo llevas a entornos donde esa idea aún no existe, pero al ejemplificarla en esos entornos, la das a conocer y empieza a propagarse, empieza a extenderse. Pues la luz tiene que llegar hasta el mundo tenebroso para que la visión de Cristo sea posible incluso ahí. Ayúdale a ofrecer su don de luz, del Espíritu Santo. Ayúdale a ofrecer al Espíritu Santo su don de luz a todos los que creen vagar en la oscuridad y deja que Él los reúna en su serena visión que hace que todos sean uno solo. Bien, te conviertes entonces en catalizador de la evolución espiritual. Primero evolucionando tú y luego ejemplificando esa evolución en otros entornos, permitiendo que esos otros entornos se abran a la luz del Espíritu Santo, que está en la mente de todos, latente a la espera de una apertura para iluminar. Bueno, pues este es el final del punto 5 de este epígrafe 8 de la percepción al conocimiento. Seguiremos viendo los otros 5 puntos del 6 al 10 en la siguiente sesión. Esta siguiente sesión será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.